Primero saludarlos a todos, la verdad que es un placer estar acá. Yo soy de Argentina, siempre estamos muy cerca de España en todo sentido. Bueno, agradecerle a Pablo, la verdad no tengo palabras para eso, estar acá es seguramente una posibilidad que me ha dado él. Y ahora les quiero contar algunas cositas. El libro es un libro que toca distintos ejes y pensar uno en particular para el día de hoy no me fue una tarea muy sencilla, pero vamos a empezar por algún lugar y los invito desde ya que ustedes me vayan cortando todas las veces que quieran, me preguntan o lo discutimos, porque en realidad todas las cosas que yo pueda hablar no son verdades de ninguna manera, son formas que yo tengo de pensarlo y creo de alguna manera, algo que hablábamos ayer en la mesa, que no hay ninguna chance de que nosotros tengamos una verdad, que tengamos acceso a una verdad con mayúsculas, ¿no? Como si realmente fuese última o definitiva. Ese fue quizás uno de los errores de la ciencia desde su inicio, que nos fue dando verdades, nos las vendía como realidades últimas, y la verdad es que pasaban los años y estas cosas se iban cayendo una detrás de otra. Así empiezo yo mi formación, ¿no? Como médico. A mí la medicina me encanta, realmente me apasiona en todos los sentidos, porque siempre es una forma de estar cerca de otra persona que está necesitando alguna ayuda. Pero bueno, fui encontrando cositas que no me gustaban tanto. Ayer hablaba Carles Alsina del telón de bambú. Me encantó esa forma de entender los distintos muros que se van levantando entre las distintas disciplinas. Por supuesto que acá la medicina occidental, que pretende siempre sostener su hegemonía en el saber, es el que levanta, o al menos el que pone más ladrillos para que ese muro no deje crecer a otras disciplinas. Acá estamos reunidos intentando de pensar cuestiones alternativas, no justamente la medicina occidental. Pero esos muros también se levantaron entre la psicología y la psiquiatría. Yo soy médico psiquiatra. Esos muros se levantaron dentro de la psicología entre las distintas corrientes. Entonces, el conductismo nace levantándole un muro al psicoanálisis, luego al conductismo se le levanta otro muro y aparecen las terapias cognitivas, y constantemente aparecen muros porque eso no son las teorías, eso somos nosotros. Ese es nuestro defecto, siempre creemos que quizás hay que separar las cosas, nos da un poco de miedo que el otro hable de algo que yo no sé, y si el otro está levantando esto, quizás lo mío sea peor. Supongo que serán inseguridades, una locura nuestra. Así que lo que vamos a intentar hacer hoy, fiel al lema del Congreso, es establecer un puente. Pablo caminó el puente en un sentido, él empezó por una formación oriental de medicina tradicional china, yo empecé del otro lado y bueno, y nos vamos encontrando en algunas cosas para bien o para mal. Yo estoy contento de haberte conocido, pero bueno, ahí va. ¿Se puede bajar un poquito esa luz? ¿Se ve bien de allá? Ahí. Bueno, el primer objetivo sería definir el concepto de mente. Es un concepto dificilísimo. El libro entero de alguna manera intenta definir ese concepto y creo que en ningún momento lo hago, finalmente. La psiconeuroacupuntura, que a mí me apasionó desde el principio, plantea la medicina tradicional china enfocada en el Shen, enfocada en la mente, y por supuesto vamos a hacer la aclaración una sola vez al principio. Cada vez que hablemos de mente no vamos a estar haciendo ningún tipo de decisión, esto es solamente una separación teórica, hablar de mente y cuerpo para que nos podamos entender un poco mejor, pero si hablamos de mente hablamos de cuerpo, si hablamos de cuerpo hablamos de alma. Si hablamos de psicología, hablamos de biología, si hablamos de biología estamos hablando también de todo lo social. Son fenómenos que están interrelacionados, interdependencia, decía recién el profesor Sheida. Hasta ahí estamos de acuerdo. Desde un recorrido inicialmente occidental, después vamos a mirar algunas cositas que empiezan a aparecer ya desde Oriente y con un anclaje en la mecánica cuántica para entender otra forma distinta de pensar la mente. Finalmente, si no, esto creo que no tendría ningún sentido, vamos a intentar de ver cuál es el aporte que uno puede encontrar en esta forma de pensar la mente para ayudar a otra persona. Si nosotros no estamos ayudando a otra persona, esto quedaría en palabras, serían
novelas, teorías, no tienen ningún sentido. Si esto no se hace para ayudar a otra persona, al menos en lo personal me parece que no tiene ningún sentido. Entonces intentaremos de buscarle la vuelta para llegar a ese objetivo final. La mente no es el cerebro, lo decía recién Pablo, el fósforo no es la mente. Eventualmente puede ser el cerebro, y el cerebro tampoco es esa masa encefálica, sino que es un todo. Un sistema nervioso realmente es absolutamente complejo y es mucho más que el cerebro. Sin embargo, por supuesto que el cerebro es necesario para que la mente funcione correctamente. No es una cosa, es un resultado. La mente muchas veces se la puede intentar de definir pensando en sus funciones. La acción es lo que es la mente. Entonces la mente la entendemos por las actividades que ejercen. Y ya vamos a ir viendo algunas cositas de eso. Es interacción de lo biológico, ahí podríamos pensar el cerebro. Lo psicológico, todos hemos leído de psicología, incluso nosotros mismos sabemos cuáles fueron nuestras experiencias tempranas, las experiencias más adelante, traumas, T con mayúscula, T con minúscula y demás. Lo social, lo espiritual, hablaban del alma hace un rato, yo estoy absolutamente de acuerdo, y por supuesto lo energético. De alguna manera la mente es también entonces una especie de circuito por el que fluye información y energía. Y ahí nos vamos a detener en una diapositiva más adelante que quizás con esa sola a mí me alcanzaría. Todo lo otro es introductorio. Bueno, quizás de la mecánica cuántica algunos hayan leído porque pareciera como que viene creciendo en el último tiempo, en los últimos años, si bien ya tiene sus décadas. La cosa se va entendiendo ahora un poco mejor. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el profesor Joy hace un rato. La mecánica cuántica no es muy sencilla de entender. Él dijo que la entienden realmente 10 personas en este mundo. Yo creo que sí, pueden ser 10 o quizás sean 8 o menos todavía. Nosotros lo que podemos entender son algunas cosas que nos resultan atractivas y desde ahí empezamos a disparar pensamientos, ideas y las encadenamos, pero no es tan fácil pensar que la mecánica cuántica es la solución para todo. De hecho, los físicos, por ejemplo, Penrose, una persona que de esto ha escrito mucho, sigue entendiendo que la mecánica cuántica no da respuesta a todas las cosas. Volveríamos a caer en un error fundamental, pensar que esta es la solución y la verdad definitiva. Ustedes habrán leído en algún momento entrelazamiento cuántico o enmarañamiento cuántico, alguno habrá leído el gato de Schrödinger, alguno habrá leído la teoría de la doble rendija. Hay distintas teorías que se hicieron casi populares ahora, que nosotros entendemos lo que podemos entender porque nuestra mente no da acceso a todo, pero ahí empezamos a encontrar algunas respuestas que no se encuentran desde la física clásica, la física newtoniana. Física clásica nos sirve para explicar muchísimas cosas, que se aplica sobre todo a lo macroscópico, pero en el mundo microscópico la física clásica no tiene cabida. Y ahí empezó a aparecer una locura que incluso al mismo Einstein no le gustaba para nada. Y nosotros vemos que ahí hay respuestas y que ahí hay un nexo clarísimo con teorías orientales, filosofías orientales, como el taoísmo, como el budismo, que parecen estar casados, haberlo estado siempre. Y los budistas hablaban de cosas que hoy se demuestran con aparatos que son, pero archi recontra difíciles de comprender, que solo se pueden haber dado en estos últimos años, y ellos lo hablaban hace 2600 años. La interdependencia y otros fenómenos propios de la mecánica cuántica se explican muy bien ahora, pero ya lo sabían las filosofías orientales. Fíjense entonces que el movimiento pareciera que nosotros desde Occidente, siempre atrás de la ciencia y sostenidos en los fundamentos empíricos y demás, empezamos a dar la vuelta y nos vamos acercando otra vez más a Oriente, que no cambió nunca. O sí, tuvo cambios sutiles, por supuesto, porque siempre hay movimiento, pero tuvo su base consolidada y todavía la sostiene casi de la misma manera. Todos los que hacemos medicina tradicional china leemos textos que tienen muchísimo tiempo y los textos nuevos solo cambian algunas cosas, sutiles nuevamente. Quizás la física clásica sea a la física cuántica lo que la psicología clásica a una psicología cuántica. Hoy empieza a aparecer esto de la psicología cuántica y en el libro de alguna manera se desarrolla una teoría de una mente que es cuántica.
Vuelvo a lo mismo, esto me parece importante reforzarlo. No es una intención pensar ahora que la cuántica nos va a dar respuesta a todo, para nada. Al menos yo no la entiendo del todo, debo entender una enésima parte, pero sí entiendo que nos empieza a dar algunas respuestas. La física newtoniana es una física materialista, es una física que observa y que las cosas que están ahí afuera son lo que son, independientemente de mí. La psicología clásica esto lo comprende muy bien y trabajó toda su vida de esta manera, ni hablar del conductismo, pero también otras escuelas. Cuando nosotros nos vamos acercando a una forma de pensar que es más abierta, nos separamos de esas posibilidades recortadas que tiene la física clásica o la psicología clásica y nos asomamos a una forma de entendernos en interconexión con todos los demás. ¿Los estoy volviendo muy locos hasta acá? Igual ahí hice con neuroacupuntora, así que el que quede loco, después Pablo les mete agujas, le hace terapia verbal y yo me limpio el problema. Vamos a pensar un poquito entonces qué sería la mente desde esta forma de entenderla, sin desacreditar todo lo que dijo la psicología clásica. Yo de hecho soy psicoterapeuta, trabajo más como psicoterapeuta que otra cosa, y en las terapias verbales, en las mismas que desarrolla Pablo en la psiconeuroacupuntura, todavía se les da crédito, por supuesto. Así que nosotros no vamos a hablar mal de nadie, que hablen mal de nosotros, eso de última está bueno porque nos da ánimo para seguir peleando. Es una red por la que fluye energía e información, esto lo dijimos hace un ratito. Con eso solo me prenderían fuego en la hoguera en Argentina, porque la verdad que este concepto de energía no le gusta a nadie en la medicina, porque no se ve. Si no se ve, no existen, te dicen ellos. Bueno, qué sé yo, tendrán sus razones. Yo pienso que hay muchísimas cosas que nosotros no las podemos explicar y eso no dice que no existan, simplemente no las podemos explicar. Es cambio permanente, es dinamismo. Y esto es muy importante, no se puede descomponer, no hay un ladrillo básico. Justamente lo que hace la física newtoniana clásica es ir descomponiendo las partes de un todo para llegar a una unidad fundamental y con eso quiere explicarlo todo. Entonces encuentran el átomo. Y cuando tenían el átomo estaba buenísimo porque era como si fuese ese granito de arena a partir del cual se puede construir lo que ustedes quieran, después le dan la forma. Después, cuando se entra al átomo, se dan cuenta que el átomo está prácticamente vacío. El átomo tiene un núcleo que es chiquitito, pero sumamente chiquitito, es como cada uno de nosotros para el universo, y el resto es vacío y órbitas por la que gira un electrón. Eso es entonces la unidad fundamental que sostiene esas paredes, este hotel inmenso, el más grande de Europa, dice ahí los cartelitos. Se podría venir abajo, nosotros nos empezamos a volver locos si pensamos así. Pero las cosas son así, porque ahora las empezamos a ver. Es expansión y contracción. Ahora eso lo voy a explicar un poquito cuando veamos un fenómeno mental. Y es interacción, interrelación y fusión. Esos son conceptos que el budismo los destaca desde siempre, también el taoísmo, y nosotros los vemos a partir de esta física cuántica. Nosotros creo que en la experiencia personal, cada uno, siempre este viaje está bueno hacerlo en primera persona, no nos podemos entender separados de los demás. Somos lo que somos porque somos el producto de una interacción. No somos con nuestra mamá en el primer momento, sin ella no estaríamos acá, por supuesto también nuestro papá, ¿no? Lo somos porque estamos hablando. Si yo no estuviese acá hablando con ustedes, no sé qué es lo que estaría haciendo en este momento. Lo somos porque miramos adentro de los ojos de otra persona y entendemos lo que le pasa. Permanentemente estamos interactuando. Y en esa interacción, lo decía también el doctor Shade hace un rato, uno se mueve y se movió todo el universo. Una gota de agua se saca de un océano y ese océano es completamente diferente, no un poquito diferente, es completamente diferente. Así actúan las mentes, así actúa cada una de las conciencias. Vamos a dar un paso más. Ustedes me pueden detener, si algún concepto por ahí queda muy en el aire. Yo voy a prisa porque, bueno, el tiempo es tirano. Cuando la mente se fija, cuando la mirada se fija al objeto, lo que estaba en potencia, moviéndose entre disímiles posibilidades, finalmente colapsa. Ustedes saben que la mente es posibilidad. En realidad en la mente no hay ninguna traba más que nosotros mismos. La mente es
un mar de posibilidades, y esto lo enseña también la mecánica cuántica. Todo puede ser y no ser al mismo tiempo, hasta que en algún momento se detiene la mirada en una posibilidad. Vamos a suponer que existe posibilidad A o B. Estos son los estudios que se hacen desde hace mucho tiempo en física cuántica. Uno no sabe si lo que está observando es A o B hasta que lo mira, pero en el momento en que lo mira, está cambiando la cosa. Está haciendo que su mirada cambie el objeto en sí. Entonces esa realidad no está afuera, sino que nosotros estamos influyendo directamente sobre lo que observamos. Quizás hayan notado ustedes en algún momento, o quizás no, que cuando se van de viaje o están en algún lugar diferente del que están usualmente, pueden comportarse diferente. Es como si realmente se desprendieran de muchas cosas que ustedes son en el día a día habitual. Claro, es una de las posibilidades de la mente. Nosotros quisiéramos sacarnos todos aquellas cosas que no nos gustan de nuestra mente. El tímido le gustaría ser menos tímido, el que es más vergonzoso le gustaría sacarse esa vergüenza, el que es irritable le gustaría dejar de serlo, nosotros decimos tan calentón, y así cada una de las cualidades que ustedes o nosotros podemos tener. Y no hay ninguna traba para que eso deje de ser así, porque son las posibilidades que tiene la mente. El punto, bueno, vaya a saber, eso está en ruso, yo no lo sé leer, lo que apareció ahí. El punto es que hay cosas que nosotros nos pasan y que sentimos que nos definen como persona. Y ahora nos metemos bien adentro de la mente. Nosotros podríamos haber sido cualquier cosa en el momento que nacemos. Si bien tenemos una serie de predisposiciones y vulnerabilidades trazadas de antemano, fuerzas también, fortalezas, vulnerabilidades trazadas de antemano. Pero básicamente podríamos ser cualquier cosa. El sí mismo, que es un concepto muy, muy complejo en el que no me voy a meter, piénsenlo como si fuese una agencia que maneja las posibilidades de la mente. Entonces, ese sí mismo tiene una motivación básica, que es contarnos un cuento, permanentemente la cabeza lo está haciendo, que nos explica a nosotros mismos cómo somos. Y es ese mismo cuento que los demás saben reconocer en cada uno para saber quién soy yo. Cuando ustedes se despiertan, no piensan, bueno, yo soy Pablo, hoy estoy en un congreso, estoy enamorado de tal mujer. Y esas cosas están permanentemente fluyendo en la cabeza. Ya nadie, el tímido no se pregunta si es tímido a la mañana. Sabe que es tímido y lo tiene como una verdad con mayúsculas porque cree en eso. Ahora, en realidad eso también está en potencia, eso está en movimiento, también podría modificarse y dejar de ser así. Y si de alguna manera nosotros vamos a querer intervenir psicoterapéuticamente, lo vamos a hacer a través de ciertas técnicas que van a permitir que todo lo que está compactado y apretado y en algún punto puede generar sufrimiento, nosotros lo vamos a empezar a abrir. Lo que vamos a hacer es agarrar un hacha, darle a ese coco duro que es la mente y vamos a abrir una grieta. Y en esa grieta nosotros vamos a empezar a expandir la conciencia. Ahora nos vamos a meter ahí de lleno. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Yo ya tengo tantas preguntas dentro de mi cabeza que no podría seguir. ¿Seguimos? Bien. Ustedes habrán leído, bueno, desde siempre, ¿no? Que Freud fue un genio, un gran genio. Para mí tiene cosas en su teoría que no me gustan, no estoy de acuerdo para nada, pero no puedo dejar de decir que fue un gran genio. Él de alguna manera fue uno de los primeros que empezó a navegar en el inconsciente. Todos saben que existe el inconsciente y de hecho en algún momento dicen alguna palabra al revés o demás y alguien le señala, eso fue un lapsus. O cuando hacen un chiste también, hay distintas formas de entrar al inconsciente. Y si hay un inconsciente es porque hay una modalidad consciente, que es la que ustedes están en este momento, o los que tienen cara de despierto en principio, usando ahora. Es cuando están intentando de prestar atención y hay todo un ejercicio consciente de que yo estoy acá y estoy haciendo todo este proceso. Como muestra el yin y el yang, aparentemente conciencia e inconsciencia parecerían ser dos polos opuestos. Ahí es donde a mí la cosa me empezaba a picar un poco, porque realmente cuando se hacen estas polarizaciones
siempre se está perdiendo un poco la razón, porque otra vez volvemos a lo mismo, el hombre trazando muros por todos lados, como si las cosas se pudiesen dividir así nomás. Freud trabajaba con el inconsciente y el psicoanálisis, que es una forma de psicología que en Argentina al menos es dominante, trabaja casi exclusivamente con ese inconsciente y en algunos casos las personas que lo hacen, no es el psicoanálisis en sí, suele desacreditar otras formas de terapia que trabajan con lo consciente, las terapias focalizadas que trabajan con el aquí y ahora y demás. Luego existen otras formas de psicoterapia que trabajan con lo racional, mientras que hay otras que trabajan con lo emocional. Las dos se están olvidando del cuerpo. Otra vez una polaridad, racional o emocional. Para mí, nuevamente absurdo. Hay otras que trabajan con la conducta. El conductismo fue psicología académica en 1920 de Norteamérica para todo el mundo. Y se hacía y se trabajaba con conductismo. ¿Dónde estaba la mente? Ellos decían que era la caja negra, el término que se le daba. La mente no existe, dice Watson. ¿Dónde está? Alguien muéstreme una mente. Entonces la mente no existe. Punto. Se acabó la discusión. Y la psicología trabajó así. Lo que nosotros vamos a ver ahora es que aparte de esta modalidad consciente que ustedes reconocen y una modalidad inconsciente que trabaja de un modo subliminal, pero está trabajando permanentemente, no es que solamente trabaja cuando aparece el lapsus o solamente trabaja en los sueños, trabaja permanentemente, la tenemos como en algún lugar de toda esa mente que tenemos girando. En algún momento se filtra y otras veces cuando no se filtra no significa que no trabaje. Trabaja pero de una manera inadvertida. Hay un español que yo aconsejo leer para reconocer el inconsciente, se llama Manuel Froufe Torres, que es increíble cómo desarrolla todo el funcionamiento inconsciente. Para no extenderme, funcionamiento inconsciente básicamente trabaja con un sentido de familiaridad. Las cosas que yo aprendo, las cosas que de alguna manera me han resultado adaptativas, lo pueden pensar como raza humana o lo pueden pensar cada uno como persona, esas cosas se van guardando en un depósito inconsciente que ya no le consulta la razón para hacer. Un ejemplo muy sencillo es conducir un vehículo, ¿no? Las primeras veces todos tienen miedo de matar a una señora que se cruce, pisar un perro y no sé qué, entonces van aferrados al volante. Piensan cuando ponen primera, si tienen que apretar el embrague, el acelerador, es todo un ejercicio racional que exige la conciencia. Y una vez que se aprende, y eso se transforma en una marcha automática, manejar es absolutamente inconsciente. De hecho, van a ir hablando por teléfono, cosa que no corresponde. Los que fumen van a ir fumando mientras hablan por teléfono y mientras manejan, y a la vez van a ir pensando en algo, porque todo lo otro se va haciendo inconscientemente. Eso podría ser una memoria operacional, pero hay una forma de inconsciente que para mí es un poco más interesante para pensar el sufrimiento humano, que son aquellos recuerdos que nosotros tenemos. Seguimos hablando de cuestiones inconscientes, es decir, yo no los tengo explícitos en la pantalla mental, que tienen que ver con nuestras experiencias. Una persona que tuvo una experiencia adversa frente a una situación determinada, cada vez que se vea expuesta frente a una situación similar, por alguna razón equivalente a aquella otra, sin detectarlo conscientemente, en el cuerpo va a mover una cierta energía que va a generar toda una sensación, lo estudió Damasio en marcadores somáticos y demás, que me van a poner como si yo estuviera frente a aquella situación original. ¿Se entiende la idea? Entonces, bueno, Pablo decía un ejemplo que es cierto, quizás un poco duro, voy a buscar alguno más suave. Sí, ¿no? Pero él hablaba de situaciones de abuso que se han tenido en la infancia, además esas cosas marcan para siempre, dejan la mente marcada para siempre. ¿Alguien tuvo una crisis de pánico acá en algún momento de su vida? Aparte de yo, allá, bueno, sí, vayan levantando la mano que tiene que haber unos cuantos. La primera crisis de pánico, ¿saben qué es una crisis de pánico? Cuando aparece una crisis de ansiedad, palpitaciones, taquicardia, sudoración, uno piensa que se va a volver loco, que se va a morir. Bueno, una situación horrible, se lo aseguro. Eso no se lo recomiendo a nadie. Cuando esa sensación se inscribe en el cuerpo, no se borra.
Lo que va a necesitar luego la mente es alguna situación que por alguna condición sea parecida a aquella primera y el cuerpo solito, sin preguntarle la razón, ¡puf!, la va a activar. Y ahí la persona, el paciente, consultante, cliente o como ustedes le quieran decir, va a detectar solamente la taquicardia. Pero el cuerpo ya está condicionado por esa experiencia, que es inconsciente, que levanta las emociones, levanta sensaciones corporales y la lleva a primera plana, a la pantalla mental. Cuando la lleva a la pantalla mental, la persona ahí empieza a pensar que está teniendo una crisis de pánico. Por supuesto, eso dispara una espiral que es bastante difícil de frenar. Ahora vamos a ver algunas técnicas hasta acá. Vimos modalidad consciente, vimos una modalidad inconsciente, decíamos, eso bien podría ser el yin y el yang, pero queda otra forma de conciencia, que esto es un desarrollo del libro, puede ser una locura como fueron todos los otros libros que escribí, o no, alguno podrá pensar que esto puede ser, que es una modalidad de conciencia ampliada. ¿Hay budistas acá adentro? Hay gente que haya meditado, y eso sí, seguramente, unos cuantos. Habrán leído en los libros, y muchos lo habrán vivido en primera persona, que en el momento de la meditación existen instancias en las que pareciera que la conciencia se amplía. La conciencia empieza a desprenderse de todos los condicionamientos que tiene la mente, todas las cosas que viajan por la cabeza, perturbándonos o alegrándonos, lo que sea, permanentemente. El cuerpo desaparece y de alguna manera pareciera como que se empiezan a disolver los límites del cuerpo y los límites de la conciencia y de la mente, y ahí es donde se explican experiencias que se han visto alrededor de todo el mundo desde miles de años. Los budistas, los libros budistas lo explican desde siempre, en las que uno pasa a ser todo. Suena bastante raro, esto me prendería en fuego ya por segunda vez en el día de hoy en la hoguera en la escuela de medicina. Esa experiencia responde en neurociencias. Yo vengo de esta corriente, ¿no? Yo ya les dije, vengo de la medicina y de la psiquiatría. Responde a fenómenos cerebrales que hoy son fácilmente reconocidos. Hay un aumento de la actividad en el lóbulo prefrontal, hay una disminución de la actividad en lóbulos parietales, y cualquier persona que esté teniendo una experiencia de tipo mística, ya sea un monje tibetano o una monja de clausura, o Pablo en un día que está especialmente iluminado, o cualquiera de ustedes, va a estar teniendo fenómenos cerebrales. Esos fenómenos cerebrales en sí mismos a mí no me importan demasiado, porque la experiencia va a volver a ser única y singular para cada persona, y única y singular en ese momento, porque la próxima vez ya va a ser diferente. Ahora, esa forma de experiencia que se desata de la conciencia y se desata también del inconsciente, es una forma de conciencia ampliada. Entonces, no es ni el yin ni el yang, si hacíamos esta polaridad de pensar la conciencia y el inconsciente, sino que es el Tao, otra vez. No existe la conciencia si no existe el inconsciente, y viceversa tampoco. No existe el negro, no existe el blanco. Ayer hablaba, creo que el profesor Alsina, cuando hablaba del telón de bambú y todas estas cuestiones, a mí me parecieron interesantísimas, de que entre los negros y los grises, no, Alabau creo que fue, entre los negros y los blancos hay una escala de grises hermosos. A mí me parece que esto es así. Y es más, no creo que exista el negro absoluto, lo muestra el yin y el yang, donde parece que nos acercamos al máximo de negro, algún punto blanco hay, se los aseguro, y si no lo vemos, es porque nuestros sentidos no dan cuenta de esas cosas. Nosotros somos un aparatito con ciertas posibilidades, vemos lo que podemos ver, escuchamos lo que podemos escuchar, hay estímulos que son audibles quizás para perros y para nosotros no. Entonces nosotros tenemos que ir liberándonos de esta pretensión que tiene el ser humano de comprenderlo todo, de ponerle palabras y de entender absolutamente todo, porque somos una cosa más o menos, vamos a decir, si quieren, del resto de los animales somos más evolucionados quizás, y somos los que peor la están pasando. Qué paradoja todo eso. Entonces, entre la conciencia y el inconsciente también existe un tercer fenómeno. ¿Hasta acá estamos? Dijimos que no existe, o al menos para mí, no tiene ninguna importancia que nos pongamos a hablar de teorías, pese a mí la filosofía me encanta, me encantaría hablar durante horas de cualquier cosa, con cualquiera, porque sencillamente me gusta.
si no está estrictamente orientada a una forma de aliviar el sufrimiento de otro. Primero el de uno mismo, por supuesto. Está bueno estar lo más limpio posible para ayudar a otro. Muchas veces nosotros nos vemos, estamos súper cargados y ahí nos cuesta más ayudar a otro. Entonces empezamos haciendo un ejercicio en primera persona y después pasamos al resto. Llegan a ver esta diapositiva allá, yo no los veo ni a ustedes. Yo les voy a contar entonces lo que dice. Dijimos que la mente de alguna manera era un circuito por el que fluye información y energía. Bueno, Pablo, si se puede apagar esa luz, capaz que se vea un poquitito mejor. Nosotros tenemos un nivel acá arriba que es un nivel absolutamente racional. Vamos a pensarlo de un modo esquemático, ¿sí? No es que esto sea tan cierto. Por un lado tenemos acá los pensamientos, las explicaciones, el cuento que nos contamos. Por otro lado tenemos las emociones y tenemos el cuerpo. Si quieren podríamos pensar que son dos flujos de energía, bueno, en realidad es el mismo flujo por el que corren sensaciones que vienen desde lo racional y sensaciones que vienen desde el cuerpo y las emociones. Todos ustedes saben sentir su cuerpo, todos ustedes saben reconocer sus emociones y todos ustedes seguramente también reconocen los pensamientos que tienen por ahí caminando en la cabeza. En el centro, entre las explicaciones y los pensamientos con las emociones y las sensaciones corporales, vamos a ubicar a la conciencia. En esta conciencia nosotros podemos integrar emociones, pensamientos y sensaciones corporales o no. Cuando existe sufrimiento, si quieren pueden hacer el ejercicio de pensar alguna situación que hayan tenido o algo que en este momento no les esté cayendo del todo bien. Cuando existe una sensación que genera sufrimiento, básicamente lo genera porque no estamos pudiendo integrar las emociones que tenemos con los pensamientos que tenemos, o las emociones muchas veces desdibujadas en sensaciones corporales, taquicardias, palpitaciones, sensaciones de ahogo, dolores. Por supuesto, ayer se hablaba de fibromialgia. La fibromialgia es una pandemia también de nuestra época. No es que la fibromialgia sea nueva, se le puso el nombre a algo que eventualmente tenía que suceder. La mente evoluciona muy rápidamente, entonces nosotros como sociedad en el término de, 200 años, si quieren 300 años desde la modernidad hacia adelante, generamos toda una forma de vida que no la podemos sostener. Nuestro cuerpo sigue siendo tan parecido al cuerpo que teníamos hace no sé cuántos miles de años, solo que nos adapta. Claro, la mente corre mucho más rápido que el cuerpo, entonces no podemos integrar las cosas. El resultado, por ejemplo, la fibromialgia, ¿sí? Podrían ser las enfermedades que ustedes quieran, porque eventualmente son todas psicosomáticas. De la primera a la última enfermedad que existan en cualquier libro de medicina o de medicina tradicional o la que ustedes quieran, todas son psicosomáticas, siempre. Si nosotros lográramos integrar de mejor manera lo que pasa entre la explicación y los pensamientos con las emociones, seguramente estaríamos permitiéndole a la persona conocer un poco mejor el cuento que le está tocando vivir. Hay cosas, yo coincido con el profesor Sheida, que simplemente nos tocan vivir. No sé cuánto elegimos nosotros, tampoco quiero decir con esto que nuestras vidas estén determinadas, ni muchísimo menos. Trazamos el camino y tomamos decisiones a cada rato que son libre albedrío. Nosotros hacemos muchas veces lo que queremos, otras veces hacemos lo que podemos. Las personas que sufren se van a recostar sobre esta última frase, hacen lo que pueden, no lo que quieren. Porque nadie elegiría el sufrimiento. De hecho, nuestro organismo está preparado para huirle al sufrimiento, de cualquier forma, de la que pueda. Tan así será que elige un dolor, que elige una fibromialgia, que elige un cáncer, que elige una depresión, porque no puede con ese sufrimiento, y si no lo puede integrar, por algún lugar sale esto, ustedes lo saben mucho mejor que yo, la medicina tradicional china lo explica, por algún lugar esto va a tener que salir, y eventualmente sale. Vamos un poquito más adentro de neurociencia. Acá les pido que sí me pregunten porque esto quizás les resulte más complejo. Vamos a suponer que esto es un cerebrito, ¿no? Y el cerebrito está mirando como miro yo.
Toda la parte de adelante se llama corteza prefrontal. Debe tener un espesor de unos 18 milímetros, 20 milímetros, y es aquello que nos separó de anteriores humanos, vamos a decir, menos evolucionados. De hecho, si ustedes miran el cráneo de un mono que tiene volcada la frente hacia atrás, es porque tiene un desarrollo prefrontal mucho menor. Ahí está la razón, la planificación, la moral, la ética, las explicaciones. Todo eso funciona, todos esos pensamientos superiores están en la corteza prefrontal. Nosotros los seres humanos hicimos de nuestra corteza prefrontal nuestro máximo Dios. De hecho, se decía en el movimiento del iluminismo y demás, que la razón es la que nos va a llevar hacia... No nos lleva hacia ningún lugar, la razón nos está haciendo perder la razón a cada rato. La razón nos está haciendo olvidar que somos seres emocionales. ¿Cuánto? 15. Que somos seres emocionales, somos mamíferos, somos animalitos. Tenemos instintos, claro que los tenemos. Aquel que niegue sus instintos y los reprima, Pablo nos ha dicho 1000 veces con ejemplos que yo no puedo reproducir, nos va a pasar algo. Seguimos siendo animales con este desarrollo. Los procesos límbicos y troncoencefálicos que tienen esta corriente que yo les decía hacia arriba, que en algún punto en la conciencia se van a encontrar, tienen que ver con las emociones y con el cuerpo. ¿Conocen la teoría del cerebro triuno de MacLean? La psiconeuroacupuntura la toma, es muy interesante, se las digo en 2 palabras. Si bien es imprecisa hoy, porque bueno, ya ha pasado tiempo, sigue siendo esquemáticamente para mí magnífica. Vamos a pensar que esto es médula, esto es el tronco. Acá hay estructuras que tienen más que ver, sobre todo, en esto que digo acá, de procesos troncoencefálicos, con la recopilación de información que nos llega a través de todos los nervios que se juntan en la médula y nos dan información del cuerpo. Esa información es permanente, solo que no la tenemos consciente, nadie sabe lo que está sintiendo en este momento en el dedo gordo del pie izquierdo, salvo que haga el ejercicio de pensarlo. Sin embargo, las sensaciones están y llegan a través de este proceso troncoencefálico y aportan información a la mente. Luego de este tronco existe un cerebro que es posterior, un cerebro, no se le llama así, ¿no? Es el sistema límbico. El sistema límbico es el cerebro emocional, si ustedes quieren, entre comillas. Ahí se dirimen cuáles son las emociones que nosotros nos manejamos y básicamente todos tenemos una emoción preponderante. Algunos están más arraigados a la tristeza, otros a la ira, otros a la vergüenza, otros al asco, otros a la alegría y así con las 7 emociones básicas. Las emociones se dan entonces en este sistema límbico. Una tercera capa, por eso cerebro triuno, tiene que ver con esta corteza prefrontal, en realidad con toda la corteza cerebral, pero fundamentalmente con la corteza prefrontal. Vamos a pensar lo siguiente. Hay un diálogo entre el cerebro emocional, el sistema límbico y la corteza prefrontal. Hay un diálogo entre la emoción y la razón. Este diálogo es permanente. Ayer hablaba el doctor Alabau, bueno, Pablo lo hace permanentemente, del margen de tolerancia. Nos metemos en una escena de psicoterapia, si quieren, de terapia china, de lo que ustedes quieran de terapia. Una persona hablando con otra con la intención de ayudarlo. Si las emociones están muy levantadas, si el sistema límbico y los procesos troncoencefálicos tienen un volumen alto, imagínenlo como si fuese una radio, va a ser muy difícil escuchar la razón. Ustedes lo sabrán, y seguramente alguna experiencia cada uno tenga, que cuando están muy enojados, o cuando están muy alegres, o cuando están muy algo, en orden de las emociones, difícilmente puedan pensar con claridad. Entonces ahí todo lo racional, lo lógico, lo que pasa por terapias verbales, va a tener muy poco acceso. Porque cuando estamos muy sacudidos emocionalmente, el volumen muy alto, no escuchamos nada. Hay otras personas, en cambio, que tienen una capacidad para sostener operativo el sistema de pensamientos, que saben bajar el nivel de las emociones y tenerlo en un punto lo suficientemente bajo como para ser siempre racionales. Si ustedes quieren pensar en su cabeza, ya encontrarán qué personas están de cada lado. Ahora, la psiconeuroacupuntura
que para mí fue un placer descubrirla porque empieza a dar cuenta de estas situaciones, tiene un elemento que es precisamente la acupuntura, que va a permitir que nosotros podamos reconocer las emociones y activarnos hasta un margen de tolerancia admisible, es decir, no salir por fuera del margen de tolerancia, a la vez que estamos reconociendo el cuerpo, porque la energía está recorriendo todo el cuerpo y nosotros lo vamos sintiendo, y qué es lo que pasa en los brazos, qué es lo que pasa en el punto donde están las agujas en los canales, qué es lo que pasa por todo el cuerpo, qué es lo que estamos sintiendo emocionalmente, qué es lo que estamos pensando en la razón. Y ahí, en ese momento, cuando puede fluir todo y nosotros podemos reconocer en volúmenes equivalentes las sensaciones corporales, las emociones y la razón, en ese punto vamos a integrar. Cuando la mente integra, porque esta es la función que tiene la mente, todo lo ponemos en su lugar. Cuando nosotros sabemos reconocer qué es lo que sentimos y eso que sentimos es coherente con eso que pensamos, entonces ahí nosotros alcanzamos, como dijo el doctor Sheida, recién lo copié porque ese tipo de frases a mí me matan, te la voy a robar, te lo aviso. Vielen Dank. Nuestro verdadero hogar, dice, es ese yen profundo. Ahí hay un almacén de paz interior. Cuando nosotros encontramos ese plano de conciencia que permite integrarlo todo, y ese plano de conciencia se abre, que es el que yo les llamaba acá como un plano de conciencia extendida, ahí ya no existe ese sufrimiento, porque ahí formamos a ser parte de un todo, primero equilibrados en nuestra propia individualidad y después abiertos hacia afuera. No hay persona que haya tenido experiencias místicas o experiencias de conciencia ampliada o momentos en los que está equilibrado, regulado y en paz, que no sienta íntimamente y de una manera absolutamente transparente una sensación de compasión, una sensación de entrega. Porque ustedes podrían pensar, yo pienso de hecho, que hay experiencias místicas que podrían tomar cualquier color. Yo soy psiquiatra, veo tantos pacientes delirando que son Dios como los que veo delirando que son el diablo. Ahora, las experiencias místicas no inducidas por un trastorno psicótico, en este caso, un trastorno psiquiátrico, y no inducidas por el consumo de sustancias que eventualmente permiten acceder, pero nunca a morar en ese lugar que es la conciencia ampliada, siempre que se dé esa experiencia va a tener estas características. Y se describen así desde hace miles de años, en Oriente, en Occidente, en el norte y en el sur. Empieza a ser una forma de conciencia que se abre al mundo. Esto lo muestra la física cuántica, esto lo muestra la medicina tradicional china, de esto habla el taoísmo, en una fusión con la naturaleza, en un respeto por el orden natural. Y de esto nosotros podemos empezar a hablar en las psicoterapias verbales, pero siempre, para que no quede en una cuestión que va a ir por la sola razón, por el solo pensamiento, con las agujas puestas para que se sienta, y movilizando emociones para que se sienta acá también. Si nosotros logramos, y con esto cierro, una forma de terapia, si nosotros logramos una forma de intervención, como en este caso es la psiconeuroacupuntura, que dé cuenta de la totalidad del ser humano, de su comportamiento, de sus emociones, de sus pensamientos, del alma, del espíritu. Lo trascendental es natural en el ser humano, no es una elección. Todos tenemos un sentido trascendental, está el que lo busca y el que no. Si nosotros podemos dar cuenta también en esta terapia del otro, porque no somos entes aislados, sino que estamos en interrelación, y si sabemos respetar a ese otro, y si sabemos amar a ese otro pese a esas diferencias, nosotros vamos a estar logrando una integración que seguramente nos va a llegar a dejar muy cerca del almacén de paz interior. Ese yen profundo que aquel que en algún momento lo tocó, de alguna manera, sabe que lo único que quiere es volver ahí. Porque afuera de eso hay mucho más sufrimiento. Ahí adentro la experiencia es distinta. Diapositivas quedan. A mí me interesaba esta en particular porque de alguna manera podemos hablar un rato. Queda 2 minutos. Lo dejo abierto a preguntas, las que quieran. Primero, gracias a todos por haber escuchado. Esto debe ser bastante denso del otro lado, pero a mí me apasiona. Preguntas, lo que quieran. Allá. No sé si es
disculpa mía, falta de apreciación, pero me da la sensación siempre que para que haya una tensión emocional tiene que haber primero como una experiencia. Me refiero a ¿dónde está la tensión emocional creada por ejemplo de los recién nacidos? ¿Dónde esto tiene? El recién nacido, acá empiezo a hablar de opiniones. Cuando yo algo no lo sepa responder, voy a decir que no lo sé responder. Y en las que sí sé responder voy a dar opiniones, porque no hay realidades. ¿Qué nos puede decir un bebé de cuál es la verdad? El bebé básicamente es emocional. Lo decía el profesor anterior que había hablado sobre lo corporal, Raúl. El bebé es puramente emocional y corporal. El bebé no tiene todavía ninguna posibilidad de funcionar en un nivel racional. El bebé es el que está más cerca de una modalidad de conciencia ampliada porque no está condicionado por la mente. Ahora, el bebé quizás no pueda dar cuenta racionalmente y explicar conscientemente qué es lo que le pasa cuando la mamá le dice tenés hambre, y el nenito tiene sueño. Vas a ver que va a estar en un estado displacentero emocional o en un estado de plenitud. Los que tengan bebé o los hayan tenido saben cuando esa cara gordita está saciada y está plenamente feliz, al 100%, y cuando ese bebé pasa a un estado de emoción displacentera. La emoción está siempre, porque es privativa del hombre. No existe ninguna forma de no estar emocionado. No hace falta haber tenido experiencias traumáticas para reconocer las emociones. Todos sufrimos todos los días aparte, y todos nos alegramos todos los días. Para intentar de darle una vuelta a esto que vos preguntás, Pablo lo hace en la terapia Sanjiao, para mí debería ser el paradigma de la psiconeuroacupuntura porque es como lo que explica absolutamente todo. Ustedes pueden tener a un paciente sentado, él los vuelca en la camilla, a mí me gusta quizás más sentado, bueno, cada uno tiene su forma de trabajar, y se lo invita al paciente a recordar una experiencia que por alguna razón le movilice emociones, siempre manteniéndolo dentro del margen de tolerancia. Si se va de ese margen, no estamos haciendo las cosas bien. Cuando se lo hace revivir esa experiencia, se intenta que la cuente de como si fuese una película. Imagínenlo en esos cuadritos que se dan en una viñeta cinematográfica, y que lo mire paso a paso a esa experiencia y que recuerde dónde estaba y cómo estaba y qué estuvo haciendo anteriormente y con quién estaba en ese momento y qué empezó a sentir y dónde lo empezó a sentir y cómo lo empezó a sentir. El paciente empieza a entrar en la emoción, sí o sí empieza a entrar en la emoción, empieza a entrar en el cuerpo, y ahí empieza a tener descargas, como nosotros lo vimos en los talleres, una cosa increíble cuando se hacen esos talleres. Empieza a tener descarga, el paciente ya está con la emoción y está con la sensación corporal. Solamente nos falta, en este caso, que lo pueda terminar de vivir y que lo pueda integrar con lo que pasa acá, porque las explicaciones que están en este orden deben dar cuenta de lo que me pasa emocionalmente. El síntoma aparece cuando hay una disrupción entre lo emocional y la explicación. Yo estoy perfectamente y adentro estoy que me muero. Eso va a ser un síntoma, sí o sí, no hay ninguna chance que no sea así. Cuando yo logro integrar siempre estos dos planos, los planos de las energías y la información que vienen de arriba y las que vienen de abajo, entonces entro en ese margen que me va a permitir estar de un modo diferente. Vuelvo. El bebé siempre es emocional. Solo que no tenemos terapia, bueno, al menos yo no tengo terapia con bebé ni tengo ninguna experiencia como para hablar de eso. No sé si explico medianamente, ¿sí? Aunque sea por ahí. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. En consulta muchas veces he visto pacientes que están agitados, estoy intentando hablar con ellos y los veo que preguntándoles, bueno, ¿qué sientes? Sus respuestas son muy racionales, no llegan a conectar con sus emociones. Y en el momento, justo momento en que le puedo hacer una puntura, le coloco una aguja o lo que sea, le pongo el corazón, empiezan a llorar, han conectado con esa emoción. Empiezan a llorar y dicen, no sé por qué lloran, no sé por qué. Desconocen, ellos por lo menos dicen que desconocen, ya no racionalizan. Son extensiones del cabello. Emitiendo descargas constantes. Ahí está. ¿Cómo encajarías de eso? Esa es la maravilla que tiene la acupuntura, que no la tiene la medicina y no la tiene la psicología si no saben hacer un fuerte matrimonio con esto. Vamos a intentar de encajarlo.
Hay personas que viven de este lado, hay personas racionales. Hace 2 días acá en el hotel, en el jet lag que no me permitía dormir, vi un pedacito de, creo que se llama Star Trek, la que está Spock, el de las orejas puntiagudas. Es interesante porque Spock es el prototipo de persona racional. Él desconoce las emociones. Es un cerebro, es como un cerebro. Vieron que cuando se dibujan extraterrestres y demás tienen una cabeza así gigante y caminan así, son fríos emocionalmente. El desarrollo del ser humano va hacia ese lugar, se los digo. No sé si es bueno esto, creo que no lo debe ser. Y hay otro que es sumamente emocional ahí. Entonces entre ellos dos hacen este juego de emoción y razón. Las personas que son muy racionales le preguntás cómo te sentís y dicen, tuve una semana en la que trabajé bastante, ¿no? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís acá adentro? Y hay que explicarle cuáles son las emociones, porque sinceramente no las saben reconocer adentro. Las agujas lo que permiten es, pinchando propiamente, canales de energía en este caso, por supuesto, vamos a estar generando sensaciones corporales percibidas por distintas estructuras que tienen más que nada a ver con el tronco, que van a llegar a través de la médula por toda la información que va trayendo, y en ese momento esas sensaciones corporales están íntimamente ligadas con una emoción. Siempre van a estar ligadas con una emoción porque todo está ligado, no hay nada que esté separado una cosa de la otra. Fíjense, nosotros decíamos, Pablo, 1 minuto más y prometo que me voy. La persona que tuvo una crisis de pánico, hablábamos hace un rato, es para ilustrar un poco la pregunta. Tuvo en el momento de sensación de terror, no es miedo, es terror, las taquicardias, las palpitaciones, la sensación de ahogo y otras cuestiones. Más adelante en el tiempo sube una escalera, no porque tiene que ir al primer piso, por nada en especial, pero se da cuenta que tiene taquicardia. Cuando percibe la taquicardia empieza a tener miedo, porque ese miedo está condicionado, es decir, por una cuestión de contigüidad temporal, quedó atado a la palpitación. Entonces el cuerpo queda siempre ligado a cuestiones emocionales que ahí no se van a saber explicar. Cuando el paciente llega, la persona en este caso, llega al primer piso con taquicardia, por supuesto acaba de subir 20 escalones, y empieza a tener miedo, y dice, ¿y a mí qué carajo me pasa? ¿Por qué tengo todo este miedo? Nunca se lo va a saber explicar. Lo que permiten las terapias, lo que permite en este caso la psiconeuroacupuntura es integrar. Siempre tiene que ser integrar. Nosotros no le vamos a sacar las cosas que le pasan. A alguien que haya perdido un ser querido, nunca se lo vamos a devolver. Lo vamos a acompañar, vamos a ayudarle a que integre lo que siente, lo que le pasa en el cuerpo y lo que piensa. Eso es todo lo que podemos hacer, esa es mi humilde opinión al menos. No vamos a hacer otra cosa. Entonces los vamos a acompañar a que comprendan, pero comprender en un sentido holista, a que comprendan con el cuerpo y a que comprendan con la cabeza. Esa es nuestra tarea, bueno, al menos esa es la mía. Creo que, bueno, eso es todo, Pablo, me va a matar si no. Gracias por haber escuchado.